Picnic extraterrestre. Arkady y Boris Strugatsky. 2. El instituto estaba a nuestra derecha, el cuartel de la peste a nuestra izquierda. Avanzábamos de poste en poste, bien por el medio de la calle. Habían pasado siglos desde la última vez que alguien caminara o manejara por esa calle. El asfalto estaba todo resquebrajado y había pastos en las grietas, pero siquiera se trataba de nuestro pasto, el humano. En la acera izquierda crecían zarzas negras, los límites de la zona eran bien visibles, los pastos negros terminaban en el cordón, como si los hubiesen podado. Sí, aquellos visitantes eran educados. Revolvieron un montón de cosas, pero al menos se marcaron límites bien establecidos. Ni siquiera la pelusa incendiada llegaba a nuestro sector de la zona, aunque cualquiera diría que con un viento fuerte podía llegar. Las casas en los cuarteles de la peste estaban descascaradas y muertas. Las ventanas, sin embargo, no estaban rotas, pero sí tan sucias que no se veía nada. A la noche, cuando uno pasaba furtivamente por ahí, se veía un resplandor allí dentro, como de alcohol que ardiera con llamas azules. Es la jalea de brujas que se filtra por los sótanos. Si uno mira al descuido, se lleva la impresión de que es un barrio como cualquier otro, de que las casas son como todas, aunque necesiten algún arreglo, pero eso no es nada extraño. Lo único extraño es que no hay gente por allí. En aquella casa de ladrillos, ya que estamos en el tema, vivía nuestro profesor de matemáticas. Le llamábamos la coma. Era aburrido, un fracasado. La segunda esposa lo abandonó justo antes de la visitación. La hija tenía cataratas en un ojo y nosotros nos burlábamos de ella hasta hacerla llorar. Me acuerdo. Cuando comenzó el pánico, él y los otros vecinos corrieron al puente en ropa interior, 3 millas sin parar. Él pasó mucho tiempo enfermo con la peste, perdió toda la piel y las uñas. Se enfermaron casi todos los que vivían en ese barrio, por eso lo llamamos el cuartel de la peste. Algunos murieron, los viejos en su mayoría, y no fueron muchos. Por mi parte creo que no los mató la peste, sino el miedo. Era terrorífico. Todos los que vivían allí cayeron enfermos y la gente de 3 barrios quedó ciega. Ahora esas zonas se llaman primer cuartel de ciegos, segundo cuartel de ciegos, etc. No es que hayan quedado ciegos por completo, pero sí con una especie de ceguera nocturna. A propósito, dicen que eso no fue consecuencia de ninguna explosión, aunque explosiones hubo muchas. Dicen que fue un ruido fuerte. Dicen que, de tan fuerte, perdieron inmediatamente la vista. Los médicos les dijeron que era imposible, que trataran de recordar, pero ellos insistían en que fue un trueno lo que los cegó. Lo raro es que nadie más oyó ese trueno. Sí, era como si allí no hubiera pasado nada. Había un kiosco de vidrios intacto, un cochecito de bebé en la entrada de una casa. Hasta las sábanas parecían limpias. Pero las antenas estropeaban el efecto. Todas estaban cubiertas por una cosa peluda que parecía algodón. Hacía rato que los tragalibros venían rompiéndose los sesos con ese asunto del algodón. Querían examinarlo, ¿entienden? No había nada parecido en otros lugares, solo en el cuartel de la peste y solo en las antenas. Más aún, lo tenían precisamente allí, bajo las ventanas. Al fin tuvieron una idea luminosa. Desde un helicóptero bajaron un ancla sujeta por un cable de acero y engancharon un trozo de algodón. En cuanto el helicóptero tiró, se oyó un psss y vimos salir humo de la antena, del ancla y del cable.
Pero el cable no se limitaba a humear, siseaba ponzoñosamente, como una serpiente de cascabel. Bueno, el piloto no era ningún tonto, por algo había llegado a teniente. Enseguida se imaginó lo que pasaba, soltó el cable y salió a toda velocidad. Allí estaba el cable, colgando casi hasta el suelo, cubierto de algodón. Así llegamos al final de la calle, donde debíamos girar. Fácilmente y sin problema, Kirill me miró. Doblaba, le indiqué por señas que lo hiciera bien despacio. Nuestra cabina dobló, avanzando lentamente por sobre los últimos centímetros de tierra humana. La acera se estaba aproximando y la sombra de la cabina caía sobre las zarzas. Listo. Estábamos en la zona. Sentí un escalofrío. Siempre siento el mismo escalofrío y nunca sé si es la zona que me saluda a mis nervios de merodeador y que se ponen en funcionamiento. Siempre digo que cuando vuelva preguntaré a los otros si ellos sienten lo mismo, pero siempre me olvido. Bueno, así que íbamos avanzando silenciosamente sobre los antiguos jardines. El motor canturreaba parejo bajo nuestros pies. Tranquilo, a él nada lo preocupaba, nada podía hacerle mal allí. Y entonces el viejo Tender se nos vino abajo. Todavía no habíamos llegado al primer poste cuando comenzó a parlotear. Todos los novatos suelen hablar como si les dieran cuerda cuando llegan a la zona. Le castañeteaban los dientes, le palpitaba el corazón, le fallaba la memoria, se sentía avergonzado, pero de cualquier modo no podía dominarse. Creo que es como cuando nos chorrea la nariz, no depende de nosotros, chorrea y chorrea. Y qué tonterías dicen, comentan el paisaje, expresan sus puntos de vista sobre los visitantes o hablan de cosas que no tienen nada que ver con la zona. Como Tender, que se puso a charlar sobre su nuevo traje sin poder parar. ¿Cuánto le había costado? Qué buena era la tela y los botones nuevos que le había puesto el sastre. «¡Cállate!», me miró patéticamente, hizo un puchero y siguió. Cuánta seda había hecho falta para el forro. Los jardines ya habían terminado. Por debajo de nosotros estaba el baldío que antes se usaba como basurero municipal. Allí sentí una ligera brisa, pero no había viento, nada de viento. De pronto sentí un soplo fuerte. Los pastos sueltos rodaron y me pareció oír algo. «¡Cállate, idiota!», dije a Tender. No podía callarse. Ya andaba por los bolsillos. No me quedaba más remedio. «¡Detén la cabina!», ordené a Kirill. Él frenó inmediatamente. Buenos reflejos. Me sentí orgulloso de él. Tomé a Tender por el hombro, lo hice girar hacia mí y le lancé una trompada hacia el visor. Se le estrelló la nariz contra el vidrio. Pobre tipo. Cerré los ojos y quedó mudo. En cuanto cayó, volví a oírlo. Kirill me miró con los dientes apretados y descubiertos. Le hice una señal para que se estuviera quieto. «Dios, por favor, quédate quieto, no muevas un músculo». Pero él también oía el ruido y, como todos los novatos, sentía la necesidad de hacer inmediatamente algo, cualquier cosa. «¿Retrocedo?», susurró. Sacudí desesperadamente la cabeza y agité el puño bajo su visera. «¡Silencio!». De veras, con los novatos nunca se sabe para dónde mirar, si al terreno o a ellos, pero en ese momento me olvidé de todo. Sobre la montaña de viejos desechos, vidrios rotos y harapos trepaba un estremecimiento, un temblor, como si fuera el aire caliente que vibra sobre los techos de lata a mediodía. Cruzó por sobre el montículo y avanzó más y más hacia nosotros, justo al lado del poste. Quedó suspendido por un momento sobre la ruta, o era solo imaginación mía.
para deslizarse finalmente hacia el suelo, entre matas y cercas podridas, hacia el cementerio de los automóviles. Malditos tragalibros, ¿a quién se le ocurre trazar la ruta sobre el vaciadero de basuras? Y yo también, qué inteligente. ¿En qué estaba pensando cuando me entusiasmé con ese mapa estúpido? Despacio, adelante, indiqué a Kirill. ¿Qué era eso? Sabrá el diablo. Era algo y ya no está. Gracias a Dios. Ahora cállate, por favor. Ya no eres un ser humano, ¿entiendes? Eres una máquina. Mi volante. Nada más. De pronto me di cuenta de que estaba hablando demasiado. Suficiente, ni una palabra más. Necesitaba otro trago. Déjenme que les diga algo. Esos trajes de buceo eran una tontería. He sobrevivido a muchas cosas sin ese maldito equipo y sobreviviré a muchas más, pero sin un buen trago en el momento justo, bueno, ya basta. La brisa parecía haberse calmado. No oía nada amenazador. El único ruido era el ronroneo tranquilo y soñoliento del motor. El sol estaba fuerte y hacía mucho calor. Sobre el garaje pendía una neblina. Todo parecía andar bien. Los postes pasaban uno tras otro. Tender estaba callado. Kirill estaba callado. Los novatos se iban puliendo. No se preocupen, compañeros. En la zona se puede respirar también, si uno sabe lo que hace. Llegamos al poste 27, el cartel de metal tenía un círculo rojo con el número 27 dentro. Kirill me miró, yo asentí y nuestra cabina se detuvo. Ya habían caído los capullos y era el tiempo de las cerezas. Ahora lo importante era mantener una calma absoluta. No había apuro. El viento había cesado y la visibilidad era buena. Todo iba como la seda. Vi la fosa en donde Zalamero había estirado la pata. Dentro había algo de color. Tal vez sus ropas. Era una porquería. Que en paz descanse. Avaricioso, estúpido y sucio. Justo el tipo de gente que se enreda con Cuervo, Burbrinch. Cuervo los ve venir desde lejos y les echa una mano enseguida. Por lo general, la zona no pregunta quién es bueno y quién es malo. Así que gracias, Zalamero. Eres un idiota y nadie se acuerda de tu verdadero nombre, pero al menos serviste para que los vivos supieran por dónde no tenían que pasar. Claro, nuestra mejor salida consistía en llegar al asfalto. El asfalto es liso y se puede ver todo lo que hay en él. Además, esa grieta la conozco bien, pero no me gusta el aspecto de esos dos montículos. Entre ellos corría una línea recta hacia el asfalto. Allí estaban muy pagados de sí, esperando. No, por allí no pasaríamos. Una de las reglas de todo merodeador aconseja mantener cuanto menos 30 metros de espacio libre a la derecha o a la izquierda. Pasaríamos por sobre el montículo izquierdo. Claro que yo no sabía lo que había del otro lado. Según el mapa, nada, pero ¿quién confía en los mapas? Escucha, Red, susurró Kirill, ¿por qué no saltamos por encima? 20 metros hacia arriba, después bajamos y estaremos junto al garaje, ¿eh? Cállate, abriboca, dije, no me molestes. Quería subir, y si algo nos atrapaba a los 20 metros, no quedarían siquiera nuestros huesos, o tal vez apareciera la roncha de mosquitos por cualquier parte y no dejaría ni un pedacito húmedo de nosotros. Ya estaba hasta la coronilla de los arriesgados. Él no puede esperar. Saltemos, dice, pero yo sabía ya perfectamente cómo llegar hasta el montículo. Después nos detendríamos allí por un ratito a pensar el movimiento siguiente. Tomé un puñado de las tuercas y tornillos que tenía en el bolsillo y se lo mostré a Kirill sobre la palma. ¿Recuerdas el cuento de Hansel y Gretel que te enseñaban en la escuela? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Mira. Arrojé la primera tuerca no muy lejos, a unos 10 metros, como yo quería. Llegó sin problemas. ¿Viste eso? ¿Y qué? Preguntó él. Nada de ¿y qué? Te pregunté si lo viste. Lo vi. Ahora lleva la cabina bien despacio hasta donde está la tuerca. Detente a medio metro, ¿entendido? Entendido. ¿Buscas graviconcentrados? Busco lo que debo buscar. Espera, arrojaré otra.
Mira bien dónde cae y no vuelvas a sacarle los ojos de encima. La segunda tuerca también cayó sin inconvenientes junto a la primera. Vamos. Hizo arrancar la cabina. Su cara estaba tranquila y despejada. Comprendía bien por lo visto. Todos son iguales, estos tragalibros. Para ellos lo más importante es encontrar un nombre para cada cosa. Mientras no encontró el nombre tenía un aspecto lamentable. Era un verdadero idiota, pero ahora tenía una etiqueta, graviconcentrados. Entonces entendía todo y la vida era unas Pascuas. Pasamos sobre la primera tuerca, sobre la segunda, sobre una tercera. Tender suspiraba, cambiaba el peso del cuerpo de uno a otro pie, bostezaba de puros nervios, se sentía encerrado, pobre tipo, pero le haría bien, bajaría como 5 kilos, eso es mejor que cualquier dieta. Cuando arrojé la cuarta tuerca, su trayectoria no me gustó del todo. No habría podido explicar qué andaba mal, pero me daba cuenta de que algo fallaba y sujeté a Kirill por la mano. «Quieto», dije, «no te muevas ni un centímetro». Tomé otra y la lancé más alto y más lejos. Allí estaba la roncha de mosquitos. La tuerca voló normalmente. Parecía caer sin problemas, pero a mitad de camino fue como si algo la atrajera hacia un lado, con tanta fuerza que cuando aterrizó quedó hundida en la arcilla. «¿Viste eso?», susurré. «Solo en las películas», observó, estirándose tanto para ver que tuve miedo de que se cayera. «Tira otra, ¿quieres?». Era triste y divertido. Una, como si con una bastara. Oh, la ciencia. Arrojé otras 8 tuercas y tornillos hasta conocer la forma de esa ronda de mosquito. Para ser sincero, habría alcanzado con 7, pero lancé uno más, bien hacia el medio, para que él pudiera disfrutar con su concentrado. Se estrelló en la arcilla como si fuera una pesa de 5 kilos y no un tornillo, dejando un agujero en la arcilla. Kirill gruñó de gusto. «Ok», dije, «ya nos divertimos bastante, ahora sigamos. Mira bien, te estoy marcando el camino, así que no lo pierdas de vista». Así que dejamos a un lado la roncha de mosquitos y llegamos al montículo. Era tan pequeño que parecía un sorete de gato. Hasta entonces yo no había reparado en él. Quedamos suspendidos en el aire por sobre el montículo. El asfalto estaba a menos de 6 metros. La visibilidad era muy buena. Se veía cada brizna de pasto, cada grieta, como en una instantánea. Bueno, con arrojar una tuerca podríamos seguir. No pude arrojar esa tuerca. No entendía lo que me pasaba, pero no podía decidirme a arrojarla. «¿Qué pasa?», preguntó Kirill. «¿Por qué no seguimos?». «Espera», dije, «cállate». Había pensado arrojar la tuerca para que avanzáramos tranquilamente como sobre manteca derretida, sin mover siquiera las briznas de pasto. En 30 segundos podríamos llegar al asfalto, y de pronto empecé a sudar. El sudor me chorreaba hasta los ojos. Supe que no podía arrojar la tuerca hacia allí, a la izquierda, todas las que quisiera, aunque la ruta era más larga y había un montón de guijarros poco simpáticos. Hacia allí sí, pero no hacia adelante, por nada del mundo. Arrojé la tuerca hacia la izquierda. Kirill, sin decir nada, hizo girar la cabina y avanzó hacia ella. Después me miró. Debo haber tenido bastante mala cara porque enseguida apartó la vista. «Está bien», dije, «ahorraremos tiempo si damos un rodeo». Y lancé la última tuerca hacia el asfalto. A partir de ese momento fue mucho más fácil. Encontré la grieta. Estaba limpia, sin desperdicios y sin cambios de olor. Me limité a observarla con silencioso regocijo. Nos llevó hasta las puertas del garaje mejor que cualquier poste, cualquier señal. Ordené a Kirill que descendiera hasta 1,20 m. Me eché de panza al suelo y miré hacia las puertas abiertas. Al principio, la poderosa luz del sol no me dejó ver nada, solo negrura. Después mis ojos se fueron acostumbrando. Vi entonces que nada había cambiado en el garaje desde la última vez. El camión de la basura seguía aún estacionado sobre la fosa, en
en perfecto estado, sin agujeros ni manchas. Todo estaba en su sitio sobre el piso de cemento, tal vez porque en la fosa no había demasiada jalea de brujas y no había salpicado hacia afuera desde la última vez. Solo una cosa no me gustaba. En la parte trasera del garaje, cerca de las latas, se veía algo plateado. Eso no estaba allí antes. Bueno, había algo plateado. ¿Y qué? No íbamos a volvernos solo por eso. No tenía ningún brillo especial. Relucía un poquito, suave, tranquilamente. Me levanté, me cepillé la ropa y eché una mirada a mi alrededor. Allí estaban los camiones, en el baldío, siempre como nuevos. Hasta parecían más nuevos que la última vez, y el camión de gasolina, pobrecito, estaba completamente herrumbrado, listo para caerse a pedazos. Allí estaba también la cubierta, como ellos lo tenían indicado en el mapa. No me gustaba el aspecto de esa cubierta. La sombra no estaba bien. Teníamos el sol a la espalda, pero la sombra de la cubierta venía hacia nosotros. Bueno, no importaba, estaba bastante lejos. Todo parecía bien. Podíamos empezar el trabajo. Pero esa cosa plateada que brillaba más allá, ¿qué era? ¿Imaginación mía no más? Sería lindo sentarse a fumar un cigarrillo y pensarlo bien, porque ese resplandor sobre las latas, ¿por qué no estaba entre ellas? ¿Por qué la sombra de la cubierta? Cuervo Bridge me había dicho algo sobre las sombras, que eran extrañas, pero no peligrosas. Algo pasa aquí con las sombras. Pero, ¿qué era ese brillo plateado? Parecía una telaraña de las que suele haber en los árboles de los bosques. ¿Qué clase de araña podría haber tejido su tela allí? Nunca había visto bichos en la zona. Lo peor era que mi vacío estaba precisamente allí, a 2 pasos de las latas. Tendría que haberlo robado la última vez, y entonces ahora no estaría pasando por todos estos problemas. Pero era demasiado pesado. Después de todo, el degenerado estaba lleno. Lo levanté sin dificultad, pero eso de llevarlo sobre la espalda en 4 patas, en la oscuridad... Si ustedes nunca anduvieron con un vacío a cuestas, hagan la prueba. Es como llevar 10 litros de agua sin balde. Ya era hora de ponerse en marcha. Tenía ganas de un trago. Me volví hacia Tender. Kirill y yo vamos a entrar al garaje. Quédate aquí y no toques los mandos si yo no te lo ordeno. Pase lo que pase, aunque la tierra estalle en llamas, aquí mismo. Si te acobardas, te espero a la salida. Asintió seriamente, como quien dice, no me voy a acobardar. Tenía la nariz como una ciruela. Mi trompada había sido fuerte de veras. Bajé cuidadosamente las sogas de emergencia. Observé una vez más aquel resplandor plateado. Hice señas a Kirill y comencé a bajar. Una vez en el asfalto, esperé a que él descendiera por la otra soga. «No te apures», le dije, «no nos corre nadie». Nos detuvimos sobre el asfalto, con la cabina flotando al lado y las cuerdas culebreándonos bajo los pies. Tender asomó la cabeza por encima del riel y nos miró con ojos llenos de desesperación. Era hora de ponerse en marcha. «Sígueme paso a paso, a 2 pasos de distancia. No apartes los ojos de mi espalda y mantente alerta». Avancé. Me detuve en el vano de la puerta para mirar a mi alrededor. Es muchísimo más fácil trabajar a la luz del día que de noche. Recuerdo que una vez estuve tendido en ese mismo vano. Aquello estaba negro como boca de lobo. La jalea de brujas llameaba desde las fosas en lenguas de color celeste, como el alcohol encendido, pero no iluminaba nada. Al contrario, todo parecía más oscuro, malditas sean. Ahora, en cambio, era jauja. Ya había acostumbrado los ojos a aquella luz lóbrega y podía ver hasta el polvo en los rincones más oscuros. En verdad había algo plateado por allí. Eran hilos plateados que iban desde las latas hasta el techo. Sí, parecían una tela de araña. Tal vez no fueran más que eso, pero era mejor no acercarse. Fue entonces cuando cometí
Mi error. Tendría que haberme detenido, con Kirill bien al lado, esperar a que él también acostumbrara los ojos a la penumbra y entonces señalarle la telaraña. Señalársela. Pero estaba habituado a trabajar solo. Vi lo que debía ver y me olvidé de Kirill. Di un paso hacia el interior y me dirigí en línea recta hacia las latas. Me incliné sobre el vacío. En él parecía no haber ninguna telaraña. Levanté un extremo y dije a Kirill: «Agarra de ahí y no lo dejes caer, es pesado». Levanté la vista y sentí que algo me apretaba la garganta. No pude abrir la boca. Quería gritar: «¡Quieto, no te muevas!». Pero no pude. Tal vez, de cualquier modo, no habría tenido tiempo, pues todo ocurrió demasiado rápido. Kirill se acercó al vacío, de espaldas a las latas, y apoyó toda la espalda en la telaraña plateada. Cerré los ojos, quedé aturdido. No oí más que el ruido de la telaraña al desgarrarse. Era un sonido coruscante y débil. Así estaba todavía, con los ojos cerrados, sin sentir los brazos ni las piernas, cuando Kirill habló. «Bueno, ¿lo llevamos?» «Vamos». Levantamos el vacío y nos dirigimos hacia la puerta, caminando de costado. Era terriblemente pesado. El maldito. Aún entre dos resultaba difícil llevarlo. Salimos al sol y nos detuvimos junto a la cabina. Tender se estiró para tomarlo. «Bueno», dijo Kirill. «1, 2... «No», interrumpí. «Esperemos un segundo. Primero déjalo en el suelo». Lo dejamos. «Date vuelta, quiero verte la espalda». Se volvió sin decir palabra. Miré. No tenía nada allí. Lo hice girar para aquí y para allá, pero no tenía nada. Volví los ojos hacia las latas. Allí tampoco había nada. «Oye», dije a Kirill, sin sacar los ojos de las latas, «¿no viste la telaraña?» «¿Qué telaraña? ¿Dónde?» «Bueno, tuvimos suerte». Sin embargo, pensaba, en realidad todavía no se puede saber. «De acuerdo, levantemos eso». Metimos el vacío en la cabina y lo ubicamos de modo tal que no se moviera. Allí estaba, el menino brillante y limpito. El cobre relumbraba a la luz del sol. Su contenido azul vagaba en lentes no corrientes de nubes entre los dos discos. Comprendimos que no era un vacío, sino algo así como un recipiente, como una jarra de vidrio lleno de jarabe azul. Lo observamos un rato más antes de trepar a la cabina e iniciar el viaje de regreso sin más vueltas.